Que Dios los bendiga, y mi última petición es que siempre que se acuerden, oren por nosotros. Gloria a Dios. Hay las preguntas, ¿verdad? Una ronda de preguntas rápidas, doctor Alducin. Preguntan, quisiera saber si la Biblia admite la presencia de extraterrestres en la Tierra. ¿De quién? Extraterrestres. Dice, toman como evidencia la construcción de las pirámides y de Machu Picchu, entre otros. Bueno, esos extraterrestres son los ángeles caídos, que han dejado su huella, ¿verdad? ¿Quién les dio esa sabiduría a los mayas para poder hacer lo que hicieron con los calendarios, sin computadoras, sin calculadoras, sin telescopios? ¿Qué civilización, qué conocimiento le dio a los egipcios o a los que hicieron las pirámides de Egipto para hacer que rocas de 15 toneladas que ni siquiera existen en el Cairo, ni cerca de Egipto, de dónde las trajeron todavía no saben, pueden haberlas puesto junto y partirlas como mantequilla, ensamblarlas una a otras, como las de Machu Picchu, como las de Stonehenge? Todo esto es obra de que el mundo ha sido visitado por extraterrestres. Nada más que estos extraterrestres, la Biblia es la única que los desenmascara, y no son extraterrestres, ¿verdad?, de Júpiter o de Marte, son ángeles caídos que la Biblia revela que vienen al mundo a proporcionarnos conocimiento para comprar nuestras almas y engañarnos y llevar al final al mundo a su propia autodestrucción. Entonces, claro que existen los extraterrestres, pero son los ángeles caídos y los que sirven a Dios, que nos ministran y nos ayudan a que nuestro pie no tropiece en piedra. ¿Qué significa el arrebatamiento de los 144,000? ¿Qué significa? Dice, ¿qué significa el arrebatamiento de los 144,000? Pues que fueron arrebatados, ¿verdad? Bueno, eso desde ese punto de vista. Y en segundo lugar, creo que sí estoy tratando de captar la pregunta. Tal vez, ¿qué significa teológicamente? No, me imagino que es eso. Bueno, es importante que entendamos lo siguiente: la iglesia tiene que salir del mundo para que Israel vuelva a entrar al campo a jugar en lugar del Barcelona. Entonces es importante que los judíos vuelvan, por eso dice Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11, 3 capítulos de Romanos dedicados a explicarnos que Dios no ha terminado con los judíos, están en la banca, ahí está el Chicharito en la banca todavía, y después le dan su chance, ¿verdad?, para que mete el gol y pase el Real Madrid, ¿verdad?, a la liga. Entonces ¿cómo que hay? Cuando los judíos, ¿verdad?, salgamos nosotros, la banca, que están en la banca, van a entrar al partido, y entonces será predicado el Evangelio eterno, y Dios escogerá 144,000 judíos que pueden ser colombianos, porque hay judíos colombianos sin que tú lo sepas, hay judíos mexicanos, hay judíos etíopes, hay judíos franceses. Repito, las 10 tribus se perdieron y fueron dispersas por todo el mundo, y hay cantidad de judíos que no saben que son judíos, y Dios va a levantar de todas las naciones, va a ser el último ejército de Dios. Entonces significa que Israel vuelve otra vez a entrar al campo, al escenario, y ahora le toca a Israel la evangelización última del mundo. ¿Hay alguna información genética que pueda determinar que una persona sea homosexual o lesbiana? Si hubiera algún gen que determinara eso, entonces no habría ninguna responsabilidad y la Biblia sería mentirosa, porque entonces yo no tendría ninguna base para poder condenar a una persona que ha escogido ser mujer y es hombre, o a un hombre que ha escogido ser hombre y es mujer. Entonces no hay ningún gen absolutamente que demuestre eso. Esto es una aberración completa que han tratado de usar para justificar precisamente un pecado de homosexualidad o de lesbianismo. Quiero decirles que, de acuerdo al doctor James Dobson, que es un psiquiatra, psicólogo norteamericano cristiano en Los Ángeles, de acuerdo a sus investigaciones, la mayor parte de los homosexuales vienen de hogares de matriarcado, donde en el hogar no había una figura masculina como el patrón. Era la mamá la que mandaba y la que daba las órdenes, donde el papá perdió completamente toda la autoridad y la mujer tomó la autoridad. El niño varón necesita un patrón de un hombre. Esto es indispensable para su crecimiento y salud psíquica normal y espiritual. Entonces, la mayor parte de ellos han sido de estos hogares, y otra parte, dice el doctor Dobson, la mayor parte también de los homosexuales, casi un 50 y 50%, han sido personas abusadas
en su infancia o en su juventud sexualmente. Hay muchachas que desgraciadamente tienen una experiencia sexual antes de casarse a los 14, 15, 16 años de edad, y fue horrible esa experiencia, y entonces agarran un odio inconsciente contra los varones, y en ese momento Satanás te manda una señora, véngase para acá mi nena, aquí te cuido yo, etcétera, etcétera, y sin que se den cuenta comienzan a desarrollar un amor hacia las mujeres y un odio hacia los varones. Y cuando se dan cuenta ya cayeron en la trampa de Satanás, y no son lesbianas porque hayan nacido, sino porque están lastimadas emocional y psíquicamente. Lo mismo con los varones. Muchachos, que mi esposo y yo, a todos los homosexuales y los que tenemos en la iglesia, porque tenemos muchos y los aceptamos, pero les decimos los aceptamos porque la iglesia es un hospital, pero ustedes tienen que cambiar su conducta y echarle ganas y discipularse y confesar su pecado, y si a los 6 meses o un año no han cambiado, no los mandamos a un campamento de jóvenes, ni que enseñen la escuela dominical, ¿verdad? Tampoco. Tienen que pasar 4 o 5 años, ¿verdad?, para que podamos realmente ver que hay fruto. Decía David Wilkerson, un grande hombre de Dios que fundó los Teen Challenge, el desafío de la juventud, los centros de rehabilitación más grandes cristianos del mundo. Él el pastor en Times Square de la iglesia pentecostal Asambleas de Dios. Y decía David Wilkerson que de todas las personas que ha conocido, heroinómanos, cocainómanos, marihuanos, etcétera, etcétera, el homosexual es la persona más difícil de rehabilitar, pasando los 25 años de edad. Antes de los 25 no están tan lastimados y hay mucha oportunidad de salvarlos, pero ya a los 30, 40, si siguen practicando eso, es 10 veces más difícil. Doctor Alducin, ¿es bíblico la doctrina de cubrir los objetos y personas con la sangre de Cristo? No. Ejemplo, yo cubro con la sangre de Cristo mi casa. ¿En qué Biblia está eso? Ni en los mormones está eso tampoco, ¿verdad? Yo creo que ni en el Corán está eso. Esas son costumbres y tradiciones que hemos inventado. ¿Qué es la sangre? ¿Qué es la sangre? La sangre es la vida. Cuando Jesús derrama su sangre, ¿qué derramó? Su vida, porque la vida está en la sangre. Entonces, cuando tenemos a Cristo entre nosotros, ¿a quién tenemos? La vida de Cristo. Y cuando decimos, la sangre de Cristo me cubre, ya estoy cubierto, porque lo tengo a Él dentro de mí. Entonces no necesito que te cubra la sangre de Cristo, porque no aparece, ya fuimos rociados con la sangre de Cristo, dice 1 Pedro, cuando recibimos a Cristo dentro de nosotros, y fue su sangre la que nos dio la vida, porque es la vida la que está en la sangre. Como tampoco ya hay que ungir mi coche cuando compro un carro o mi casa para que no entren los demonios, porque todas esas cosas pertenecieron al Antiguo Testamento. Ahora es la oración, tengo mi casa, mi coche, mi motocicleta, Padre, te encargo mi casa, reprendemos todo espíritu de aquí, esta casa es usada para la gloria de Dios, mi carro es para la gloria de Dios, guárdanos de choques y accidentes, pero estar ungiendo las cosas perteneció al Antiguo Testamento, porque el aceite era un símbolo del Espíritu Santo. La única parte que se usa el aceite en el Nuevo Testamento es en Santiago 5, unjan a los enfermos, y los líderes y la oración de fe salvará al enfermo. Pero estar ungiendo y bajo la sangre de Cristo, etcétera, etcétera, son frases que hemos acuñado, ¿verdad? Y queremos, yo entiendo lo que quieren decir, ¿verdad? Te cubro bajo la sangre de Cristo, o sea que estoy diciéndole a mi hijo, ¿verdad? Que el Señor te proteja, pero si mi hijo se porta mal, ni la sangre de Cristo lo va a cubrir. Entonces no es mágico esto. Casi es como el agua bendita. Si el alma está en la sangre, donar órganos y transfusiones de sangre es un error. No, absolutamente. Este es el error de los testigos de Jehová. Como ellos saben que la sangre, el alma está en la sangre, evitan las transfusiones y prefieren morir a que les transfundan sangre. Han sido demandados por la ley en Estados Unidos los testigos de Jehová por eso, porque cuando se necesita una transfusión de sangre no la hacen. Entonces es imposible que digamos, ¿verdad?, que va a ir el alma ahí transfundida, porque no es correcto eso. Cuando Dios sopla sobre Adán el soplo de vida, se trataba del Espíritu Santo que después de la caída por el pecado se separó, claro, y trajo muerte espiritual. Así es, efectivamente. Antes de la caída, ¿qué tipo de espíritu había en Adán? No, o sea, antes de la caída el ser humano fue habitado por Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, versículo 2 del Génesis. Y después de la caída el Espíritu Santo se sale de Adán y el ser humano queda dependiendo no solamente empíricamente de sus 5 sentidos, que son las ventanas del alma:
mis ojos, mis oídos, el gusto, el tacto, el oído, el olfato, etcétera, etcétera, y dependemos de eso. Y por eso muchos ateos dicen, yo no creo lo que no veo, ni lo que no oigo, ni lo que no toco, ni lo que no huelo, ¿verdad? O sea, si está fuera de mis 5 sentidos, no lo creo. Y eso es absurdo, ¿no? Porque tampoco, como dijo un ateo que llegó en México, en Tabasco, en un caballo, un gobernante que llegó a un pueblo y les dijo a los cristianos, una iglesia evangélica, les doy 3 minutos para que me muestren que Dios existe, si no quemo la iglesia. Y todos se volteaban, demuéstrenme que Dios existe, y lo quiero ver. Y entonces una viejita saca una naranja y la parte a la mitad, y le dice, oiga general, ¿ve usted esta naranja? Claro que la veo, vieja tonta, pues no estoy ciego. Bueno, me la voy a exprimir. Y hace la viejita esto, y se le exprime en la boca, y le grita al general, ¿a qué sabe? Vieja tonta, lo tengo que probar. Y le contesta, pues así es Dios. Lo tiene usted que experimentar personalmente. Lo tiene usted que probar por usted mismo. Y no quemó la iglesia. Fue un general muy famoso que después se convirtió. Gracias a Dios, 5 años después de eso se convirtió antes de morir. Le concedió la misericordia de poder salvarse. Y así es Dios, o sea, yo te puedo traer todas las evidencias que quieras, pero si tú no quieres creer, aunque se te aparezca alguien de los muertos, no vas a creer, porque así lo has decidido en tu corazón. Siguiente pregunta. Si los ángeles están en prisiones, ¿cómo es que se materializan para los ovnis? Pero no todos están en prisiones eternas, dice Judas, los que en Génesis 6 quisieron meterse con las mujeres y alterar el genoma humano. Pero fueron un grupo de ángeles nada más, no todos los ángeles, porque hay otro grupo de ángeles caídos que siguen operando con Satanás. ¿Cuál es la raíz espiritual de la enfermedad del Alzheimer? Y también me preguntan sobre la esquizofrenia. Bueno, de Alzheimer no sé, ¿verdad? No soy médico especialista en eso, que le pregunto a un médico, ¿verdad? No sé realmente de dónde venga. El síndrome de Down pues es un cromosoma que falta, ¿verdad? O que está agregado de más, pero Alzheimer no sé, tal vez, me han dicho muchísimas veces que el café evita el Alzheimer, ¿verdad? Y que el ejercicio y la memorización tal vez. Entonces parece que es genético, hay un gran índice de enfermedades de origen genético, como la diabetes. Hay personas que son flacas y las conozco yo y tienen diabetes tipo 2. Y hay gordos, tan feliz como Santa Claus que no tienen ni diabetes. Y tú lo ves y dices, Dios mío, pero ¿por qué, verdad? Si hay un gran índice de probabilidades que 5 kilos de peso que tengas te predispone a la diabetes, 5 kilos de más que tengas, y sobre todo aquí en el área del abdomen, porque hay gente entonces gorda y etcétera, etcétera, y están más sanos que tú y que yo. ¿Verdad? La genética tiene muchísimo que ver en muchas enfermedades. Así es. Doctor Alducin, usted dijo que Cuba es como una cárcel. ¿Qué opina que los diálogos de paz de Colombia se estén desarrollando desde Cuba? Ahí no me meto. No me meto porque estoy en un país que no es mi país, no sé las intenciones del gobierno actual colombiano y no puedo juzgar así porque no estoy muy inmiscuido ni profundizado en este problema político ni con las FARC tampoco. Entonces, disculpe, pero no puedo opinar en algo que no tengo la suficiente información, ¿verdad? Si Dios no hace acepción de personas y Él dice su palabra, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿por qué Dios, así como hizo con Juan y Pablo, no puede mostrar a alguno de sus hijos el cielo o el infierno, doctor Alducin? Porque Dios no está interesado, otra vez, ¿verdad? Dios no está interesado, dice ahí la que lo amamos sin conocerlo, en 1 de Pedro. Entonces, el justo por la fe vivirá. No es por la vista, es por lo que oímos, y lo oímos por la palabra de Dios. Entonces, si nosotros vemos, ya no es fe. Pero si creemos lo que no vemos, Romanos capítulo 4, entonces verdaderamente estamos justificando que somos hijos de Dios. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. La fe está relacionada con el futuro, con algo que no veo, pero estoy convencido, aunque no lo vea, que viene a mí.
la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Entonces, si no están estos factores involucrados, no es fe. Entonces, si estamos viviendo en un mundo donde necesitamos ver, ya no estamos caminando por fe. Y el diablo es especialista en tratar de que nos salgamos del camino de la fe y que dependamos otra vez de nuestros 5 sentidos. Yo no estoy en contra de las sanidades, de que los pastores en nuestra iglesia oramos por los enfermos. Mi hermano y yo hemos liberado, como ustedes no se imaginan, a personas endemoniadas casi en último grado. Hemos oído a los demonios cómo nos han hablado y nos han maldecido, etcétera, etcétera. Es un mundo que es real, que si ustedes lo vieron y son ateos o agnósticos, se dan cuenta que esto no es una paranoia ni un enfermo psiquiátrico, son entes trabajando dentro de seres humanos y de animales. Y oramos por los enfermos también, pero sabemos que dentro de la soberanía de Dios, a Él le agrada sanar a unos y a otros dejarlos enfermos. Cristo no sanó siempre a todos. En la piscina de Bethesda, ¿verdad? Sacó a uno y todos los demás siguieron ahí enfermos. Entonces, es la soberanía de Dios. Dios sigue sanando y Dios sigue haciendo milagros, pero no estamos buscando eso de Dios, sino que Él obre soberanamente y que sane al que Él quiera. Pero siempre tenemos que orar por los enfermos, donde quiera que tengamos la oportunidad, oremos por ellos, porque Dios los puede sanar y Dios sigue haciendo milagros, pero ya no depende de nosotros. Depende de su soberanía, ¿verdad? ¿Qué opina de la Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional que da profecía colectiva masiva? ¿Cuál es esa? ¿La de José Luis Ramírez? ¿Que él dice que es Dios o cuál es esa? No sé cuál es. Mira, no, eso es un movimiento político. Dice que dan profecía colectiva y generalizada. ¿Pero es evangélica o dentro de qué está clasificada? Cristiana. Si es cristiana no me meto, no quiero criticar a nadie, ¿verdad? No sé nada, no estoy informado, no sé por qué oran, por qué no oran, qué profecías dan, etcétera, etcétera. Lo único que sabemos es que si alguien está profetizando algo que va a suceder, no es un profeta de Dios. Porque el profeta ya no es el que anuncia cosas futuras, sino el que habla para edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios 14:2. Muy bien. ¿Hay otra pregunta? Cuando se nombró al actual o se eligió al actual Papa, cayó un rayo en el Vaticano. ¿Esto fue alguna señal? Ese es de Darío. Yo elegí a mi esposa. Esto no es una coincidencia, que haya exactamente caído en la cúpula de San Pedro, el momento en que esta persona estaba ahí, ¿verdad? Y ya los presagios que no es un buen presagio desde luego eso sabemos que no es, puede ser una señal de Dios de que algo se viene más adelante o se avecina algo, ¿verdad? O que algo malo va a suceder pero no sabemos, o sea, hacer especular. Lo único que sabemos es que no es coincidencia, fue algo real, fue algo impresionante que fuera en la mera cúpula de San Pedro. Y esto desde luego que no es algo positivo, ni es algo bueno, ni una bendición, ¿verdad? Entonces no sabemos qué realmente detrás, qué se encuentra. Hay preguntas que en realidad la gente quiere escuchar una respuesta y veo que esta es de mis hermanos de Venezuela que nos acompañan hoy. ¿Cree usted que la situación que se vive en Venezuela, el socialismo y otros países que se unen al socialismo, es parte de lo profético o tiene algún fin esta situación que se vive en Venezuela? Bueno, otra vez, sin querer inmiscuirme mucho en política, solamente puedo decir lo siguiente, ¿verdad? Que mientras no haya una oposición, no hay democracia. Y mientras algún gobierno no le permita a la oposición votar y expresarse libremente, se acabó la democracia. Entonces es una farsa, ¿verdad? Y si algún gobierno está profesando una cierta democracia y con los hechos y las acciones demuestra lo contrario, pues está demostrando completamente, ¿verdad?, que están engañados a sí mismos y que han adoptado otra clase, como tú lo acabas de decir, ya no es democracia, es un socialismo que tiene una tendencia tremenda hacia el comunismo y hacia la izquierda, hacia un gobierno totalitario y dictatorial. Doctor Alducin, ¿cómo se puede explicar la charla que tuvo Saúl con Samuel por medio de una divina?
Muchos han dicho que esto no pudo haber sido una realidad porque no hay comunicación con los muertos. Sin embargo, aquí no hubo ninguna comunicación con los muertos. Cuando Saúl fue a conseguir a la bruja de Endor para tener contacto con Saúl, para tener contacto con Samuel, que había muerto, y Saúl ya había llegado, podríamos decir, ya había cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. Saúl ya había llegado al colmo de los colmos y ya acabó con los brujos, ¿verdad? Entonces, cuando esta mujer invoca, dice la Biblia que cuando sale Samuel de entre los muertos del Sheol, ella se espanta. Y entonces ella dice: estoy viendo a dioses, y la palabra que se usa ahí es Elohim. Estoy viendo dioses porque es el plural de Dios. Y la profecía que le da Samuel a Saúl se cumplió, y el diablo es un mentiroso. Entonces todo lo que le dijo Samuel se cumplió al pie de la letra. Tus hijos van a morir, tú vas a morir, etcétera, etcétera. Y le dio la última advertencia de Dios. Entonces yo pienso que en la soberanía de Dios las excepciones no rompen las reglas, y Dios lo permitió en su soberanía para poder castigar finalmente a Saúl eternamente con sus hijos, menos Jonatán, ¿verdad? Porque Jonatán fue salvado. ¿Qué papel cumple el Vaticano en las profecías bíblicas? Muchísimas. Ya nos da tiempo, ¿verdad? Pues lo único que sabemos, ¿verdad? Que con todo respeto, ¿verdad? Yo sé que hay muchos católicos que ya están aceptando a Cristo. La Biblia fue cerrada por el Vaticano en el año 375, cuando el emperador Constantino dice que se convierte y absorbe el cristianismo como religión oficial. Esto forma parte de la historia cristiana y lo podemos hablar. Y desde el año 375, escúchenme, hasta 1961 y 62, en el Segundo Concilio Vaticano, fue el Papa Juan XXIII, de los mejores papas que ha habido, es el primero en que comenzó a leer la Biblia, porque se fue prohibida por más de 1800 años. Prohibida, que nadie la leyera, y la escondían del populus, de la población. Y Juan 23 abre la Biblia y comienza: Dios mío, ¿verdad? ¿Cuántas cosas? ¿Y qué hace Juan 23? Comienza a ser iluminado en la soberanía de Dios, y Juan 23 comienza a quitar las imágenes, manda a quitar el latín de las misas y comienza a permitir que el pueblo lea la Biblia sin el imprimatur ni la autorización de un cardenal o de un obispo. Y desde la década de los 60 a nuestros días hay millones de católicos que, leyendo la Biblia, han recibido a Cristo como su Salvador. Y nos los vamos a encontrar en el cielo. Y hay muchos evangélicos que no nos los vamos a encontrar en el cielo. Aunque se llamaran evangélicos, van a estar en el infierno calientito, ¿verdad? Porque estamos llenos de personas en las iglesias evangélicas, y no por ser evangélico eres cristiano, o porque tu papá es monja, o tu tía es monja, o porque tu papá es pastor, o porque tu tía es el cardenal de no sé dónde. Tienes que nacer de nuevo. Entonces, mientras tú no tengas una experiencia personal con el Hijo de Dios, tú no puedes estar seguro de tu salvación. Entonces, Dios es soberano. Ahora, claro que un católico que se convierte a Cristo tiene al Espíritu Santo y no tarda en salirse, porque Dios no nos llamó a la idolatría. Y Roma es contraria a la salvación. El mensaje que predica Roma no es el mensaje de la salvación por la gracia, es la gracia más los sacramentos, la gracia más las buenas obras. Y Roma se sigue considerando la madre de la iglesia, y fuera de Roma no hay salvación. Así que bueno, ¿verdad? Hay muchas profecías acerca del Vaticano y de la corrupción que han hecho con la palabra de Dios. Pero gracias a Dios por todos. Yo me encuentro con padres, que no les digo padres, les digo compadres, ¿verdad? En lugar de padres, sí, me siento más libre de decirles así: oye, compadre, no soy padre, no eres compadre, ven para acá, compadre. Y compartirles la palabra de Dios, ¿verdad? Una vez estuve en Guatemala, me llevaron a un convento, les cuento esto rápido, es muy bueno esto, porque me llevaron a un convento de monjitas, unos pastores, y era una madre linda, la madre superiora. Y entonces les dije: ¿qué hacen aquí encerradas, hermanas? Y se voltearon: ¿cómo que qué hacen aquí encerradas? Le digo: sí, ¿qué hacen encerradas? ¿No leen la Biblia? Sí, claro que sí, pastor. Pues dice Mateo 28, 19 y 20, vayan y prediquen el Evangelio. ¿Qué hacen aquí encerradas? El diablo las ha engañado
que se queden encerradas, y si siguen encerradas, ¿cómo van a salvar las almas? Y se volteaban a ver unas otras, comenzaron a persinarse, a sacar sus estampitas. Y entonces la Madre Superiora me llamó a su oficina y me dijo: oiga, pastor, quiero hablar con usted. Oré con ella y recibió a Cristo. Dice: nunca lo habíamos considerado. Le dije: es la trampa más grande de los monasterios y los conventos. Dios no quiere que nos encerremos. Si nos encerramos, ¿cómo vamos a ganar las almas? Él dijo: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y el diablo los encierra para contradecir las órdenes de Jesucristo. Y eso fue lo que les movió el tapete, para poder entender que estaban engañadas. Yo no sé cuántas más se han prometido, ¿verdad? Sí. Dice, ya las dos últimas, terminamos. Luego de la resurrección nos encontraremos con nuestra familia. ¿La reconoceremos? ¿Que si nos vamos a reconocer? No, que si nos encontraremos en el cielo con las familias y si las podremos reconocer. Bueno, cuando Cristo llama en Mateo 17 a Juan, Santiago y Jacobo para que se transfigurara enfrente de ellos, apareció junto a Cristo Elías y Moisés. ¿Se acuerdan de este pasaje? Y los apóstoles pues no había más Polaroid, no había fotografía, nadie había retratos de Elías ni de Moisés. Sin embargo, los apóstoles los reconocieron, Moisés y Elías, y estaban los dos hablando con Jesucristo, y estaban tan emocionados, ¿verdad?, que ya Pedro quería hacer un tabernáculo para quedarse a dormir ahí, y pues ya quedarse ahí, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que la pregunta es: ¿cómo los pudieron reconocer, no habiendo ningún registro de Moisés ni de Elías físicamente? Y la respuesta es que el conocimiento espiritual se llama intuitivo. Entonces, por ejemplo, cuando Pedro en el capítulo 5 de los Hechos llega a Ananías y Zafira, pregunta: ¿quién le dijo a Pedro que habían robado a Dios? ¿Quién le dijo? Pedro no tenía cámaras fotográficas, ni inspectores, ni satélites para estar inspeccionando la casa de todos los cristianos. Y al llegar a Ananías, dijo: ¿por qué vendiste esta heredad en tanto? ¿Por qué me vienes a engañar a mí? Estás engañando al Espíritu Santo. Y viene Zafira, la esposa, y caen muertos, y gran temor cubre a la iglesia. ¿Qué quiero decir yo? Que cuando vayamos al cielo, vamos a saber: ahí está Adán. Yo no sé ni cómo fue Adán, pero va a haber un conocimiento intuitivo, espiritual, que me va a decir: ahí ese es Pedro, ese es Adán, ahí está Moisés. Y ese conocimiento intuitivo lo estamos comenzando a experimentar ya aquí en esta tierra, como lo experimentó Pedro. Yo les digo una cosa muy sincera, sin ganas de gloriarme: hay mucha gente a la que yo veo y siento en mi espíritu cómo son realmente en la realidad. Y siento, ¿verdad?, este es un hipócrita, lo que me está diciendo no es verdad, o esta persona oculta algo, o hay veces que veo personas con una mirada velada. O sea, yo le digo a mi esposa: ¿te acuerdas la pareja que conocimos hoy? Él oculta algo. Él no es como es, no es una persona sincera, tiene una vida doble. No sé qué sea, pero no es una persona transparente, porque la lámpara del cuerpo son los ojos. Es un conocimiento intuitivo que no se obtiene a través de leer ni de investigar, sino se siente en el espíritu. Y mientras más crecemos en el Señor, más sensibles nos volvemos al discernimiento de espíritus. Hermano pastor, ¿puede repetir el sonido de las trompetas? Se grabó, de así cumpleaños. que... por tu cumpleaños. Es muy bromista y yo lo llamo y le digo: apóstol, y me dice: ¿qué hubo, querubín? Apóstol de ¿Qué apóstoles. tanto? Exacto, que el tema de la apostolitis, así rápido. Yo no acabamos aquí ahorita con eso. No, un resumen. ¿Cuánto hay de tiempo? 2 minutos. ¿Sí? Va a ser este último tema, ¿verdad? En el año 2001, un pastor, y todo esto lo puedo decir porque es público, ¿verdad? Entonces aquí no hay nada así de ni lastimar susceptibilidades, ni mucho menos. En el año 2001, un pastor en California llamado Peter Wagner, en una reunión de una iglesia, acercó a una mujer profeta y le puso las manos y le dijo: el Espíritu dice que tú vas a ser el fundador de la Coalición Apostólica Internacional.
Entonces, este hombre, a las 2 semanas de que esta supuesta profetisa le haya dado este mensaje, comenzó a hacer inscripciones cobrando $250 para que se inscribieran todos los que querían ser profetas. Y se formó la Coalición Apostólica Internacional. Posteriormente, en una ciudad de Centroamérica, se juntaron en un estadio como 50 pastores para autonombrarse ellos quiénes eran los apóstoles verdaderamente. Y de ahí para adelante, ¿verdad? Pues ahora ya casi todos son apóstoles y todos son profetas. Una vez en Enlace me entrevistaron, por eso no me vuelven a invitar, en un programa para entrevistarme, y dije lo que estoy diciendo ahorita públicamente. Desde hace 2000 años, ni los padres de la iglesia, ni Juan Calvino, ni Martín Lutero, ni David Brainerd, ni D.L. Moody, ni George Whitefield, ni los grandes predicadores de la historia, ni Billy Graham, ni Luis Palau, ni Billy Sunday, nadie en 2000 años se había vuelto a autonombrar apóstol. ¿Por qué? Porque los apóstoles fueron escogidos por Cristo y tenían condiciones para ser apóstoles: haber estado con Cristo desde el bautismo del río Jordán hasta su resurrección. Y como Pablo fue el único que no pudo cumplir estas condiciones, él se autonombra como un abortivo y dice: soy el último de los apóstoles. Yo, amigos míos que me dicen, y los aprecio, que son apóstoles, les digo: entonces Pablo fue un mentiroso porque tú eres el último. Y le digo: y en la Nueva Jerusalén aparecen los nombres de los 12 apóstoles. Le digo: y no encontré el tuyo. Ahora bien, la mayor parte de estas personas, y vuelvo a repetir, yo tengo mucho y los aprecio mucho, pero me da una tristeza lo que han hecho con la Biblia. Usan el libro de los Efesios. Vamos a Efesios capítulo 2, y esta es la piedra fundamental que la mayoría usa para justificar que el apostolado prevalece y que apareció de repente en el siglo XXI otra vez. Bueno, dicen ellos en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces ellos contestan y dicen lo siguiente, porque he tenido muchos debates con ellos, y siempre les digo: vamos a la palabra de Dios y a ver quién gana. Bueno, la respuesta y el argumento es esto: fíjese, hermano, me dicen, fíjese usted muy bien lo que dice aquí, que estos 5 ministerios están hasta que lleguemos a la unidad de la fe, y no hemos llegado. Digo: mi querido hermano, usted conoce las leyes en la Biblia de lo que se llama la hermenéutica. La hermenéutica es una rama de la teología que nos enseña cómo interpretar correctamente la exégesis de la Biblia. Y le dije: y si usted entiende que ninguna Biblia es de interpretación privada, vayamos a Efesios capítulo 2. A ver, acompáñame a leer Efesios capítulo 2, versículo 20. Dos capítulos antes de lo que estamos leyendo, en el mismo libro de los Efesios. Y dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. Entonces la Biblia dice que el fundamento, el piedra angular es Cristo. De una casa no se pueden poner, ya que la casa se puede poner otro fundamento y otro fundamento. El fundamento fueron los apóstoles. No se puede poner otro fundamento. Y los profetas fueron solo todos los que ilustraron a los apóstoles, porque el tesoro que hemos recibido de los evangelios y de las cartas paulinas y de las epístolas es precisamente la enseñanza de los profetas del Antiguo Testamento que nos dejaron a través de la revelación del Espíritu Santo. Entonces no se pueden poner ya dos fundamentos. ¿Cómo puedes decir que ahora hay más apóstoles y que aparecen después de 2000 años que nunca habían aparecido? Entonces esto es absurdo completamente. Y les mostré también, ¿verdad?, en Apocalipsis capítulo 2, la carta a Éfeso, que Cristo les manda y les dice lo siguiente: los felicito, ¿verdad?, porque han probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Ya en el primer siglo de la iglesia cristiana, Cristo está felicitando a una iglesia porque esa iglesia estaba probando. O sea, nunca los apóstoles en sus viajes misioneros nombraron a otros apóstoles. Nombraron ancianos, nombraron diáconos y nombraron obispos. Nunca volvieron ellos a nombrar apóstoles.
Cuando dice, por ejemplo, en Filipenses 3, que Epafrodito fue uno de los mensajeros, la palabra apostolos es la palabra mensajero, que se usó como alguien que fue enviado, pero no, una cosa es el ministerio y otra cosa es el apostolado. Entonces yo creo que hay muchos pastores que han edificado. Un apóstol verdadero es alguien que hizo 30, 40 iglesias después de 23 años de ministerio, reconocido por su integridad, tuvo un apostolado, pero no es apóstol. El oficio del apóstol desapareció. Ahora, si Dios les premia a la iglesia de Éfeso porque probaron a los que eran apóstoles, la pregunta es, ¿cómo podían los cristianos en el primer siglo probar a los que eran y a los que no eran apóstoles? ¿Cómo los podían probar? Si no era porque no había ya intención que hubiera sucesión apostólica. Los únicos que tienen sucesión apostólica es Roma y una secta que se llama la Luz del Mundo. Son las únicas sectas que tienen y nombran apóstoles. Y ahora en la época de la apostasía de la iglesia, en el siglo XXI, surgen los nuevos apóstoles. Virgen de la Macarena. Pastor. Bíblicamente no se puede ni sostener esto, es imposible.